Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de alabarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre, de bendecirte a ti, Señor, como el único Dios verdadero. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú colocando a disposición a nuestro corazón para escuchar tu palabra. Tu palabra dice que es más importante que toda espada de dos filos. Permite que esta penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que corrija, que cambie, que transforme nuestra forma de pensar, Señor, que nos desafíe, que nos motive, Dios, para que podamos ser las personas que tú deseas que nosotros seamos. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Estamos, como lo acabo de expresar nuestro hermano Virgilio, estamos en una serie que está titulada, está titulado Creado para Soñar. Y hoy estamos, pues, esta viene siendo como la quinta parte de este mensaje, pero viene siendo el cuarto capítulo de las tres fases que ya hemos visto. La que vamos a ver hoy es la tercera fase. La primera fase es la fase del sueño. Dios a ti te da un sueño, te da una visión, te da un objetivo, un propósito de vida. La segunda fase es la fase de la decisión. ¿Ya? Tú tomas la decisión de seguir ese sueño, de avanzar en ese sueño, de hacerte las preguntas necesarias de cómo lograr que ese sueño se cumpla en tu vida, reconociendo que Dios tiene planes de bien para tu vida y tú marchas a lo que Dios te quiere llevar. Y hoy vamos a estar viendo la tercera fase, que tiene que ver con la fase de la demora. Y el título, el tema de hoy es Persistiendo durante las demoras. Los retrasos. Ahí hay un versículo que es de Habacuc, capítulo 2, el versículo 3, que dice: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Y viendo estas fases, recuerda que habíamos planteado de que tienes que identificar en qué fase estás. Hay personas que apenas están empezando una visión, un sueño, están empezando a dirigirse hacia un nuevo proyecto de vida. Hay otros que están todavía indecisos, no han tomado la decisión de avanzar a lo que ellos quieren hacer o lo que quieren lograr, o pueden estar en este proceso, en la demora, que las cosas no se están dando. He orado a Dios y como que Dios no está respondiendo, porque Dios se demora. Y muchas veces cuando estás en esta fase, sientes que estás estancado. Estás estancado en la sala de espera de Dios. Y quiero que empecemos mirando esta verdad en forma introductoria. Y es que los sueños nunca se cumplen inmediatamente. Eso no es que ayer tuviste la visión, tuviste el sueño y al día siguiente ya se realizó. No, eso tiene su proceso. Tiene su tiempo de espera, es demorado, es muy duradero, ¿ya? Y muchas veces yo creo que tú has pensado y has cuestionado por qué Dios se demora en contestar. Porque Dios te tiene esperando tanto tiempo por una petición o por un propósito, un proyecto que tú le has puesto delante de Él, ¿ya? ¿Y por qué Él se demora? Y realmente, mis queridos hermanos, cuando tú piensas en la palabra y miras los personajes de la Biblia, muchas de las visiones y los sueños que Dios tuvo con ciertos personajes en la Biblia se requirió mucho tiempo de espera. Por ejemplo, Noé duró 120
no solamente en esos 120 años estuvo construyendo el arca, no, la palabra nos dice que él estuvo predicando a toda esa gente de que venía un diluvio, de que se volvieran a Dios y todo eso, pero la gente no le creyó. Abraham tuvo que esperar prácticamente hasta los 100 años de edad para recibir el hijo que se le había prometido cuando tenía 70 años. José también le tocó esperar en la cárcel un buen tiempo, unos buenos años le tocó esperar en la cárcel, al punto que la misma palabra expresa de que él estaba ya había sido olvidado, era ya metido en esa cárcel. Hasta el olvido, hasta ese punto, para que el Señor cumpliera el propósito por el pueblo de Dios. Daniel tuvo que esperar 70 años para ver el retorno del pueblo de Israel otra vez a Jerusalén por la cautividad que estaban viviendo en Babilonia. Dios había dicho, ellos van a estar 70 años allá. Y Daniel tuvo que esperar 70 años para ver que esa promesa de Dios se cumpliera sobre el pueblo. Y Jesús, ¿qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo también tuvo que esperar casi 30 años en una carpintería para empezar a ejercer su ministerio aquí en la tierra. Así que nosotros podemos deducir que con los sueños de Dios siempre hay que una demora, hay que esperar. Y el ejemplo clásico que hoy vamos a estar utilizando es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le tocó esperar unos 40 años para recibir la promesa. De Egipto a la tierra prometida, 40 años. No, ellos estuvieron esclavos 400 años en Egipto, pero después que salió ahí, Dios les había prometido llevarlos a la tierra. Y el camino por donde iban a ir les hacía llegar en 2 semanas. 13 días, imagínate. 2 semanas. Ellos iban a llegar en 2 semanas. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios se demoró 40 años para llevarlos al destino que les había prometido? Mira lo que dice la palabra en cuanto a la demora de ellos. Dice que cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio de los filisteos, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. 2 semanas duraba esa ruta. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Y por eso Dios hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el mar. El pueblo de Dios fue demorado, y fue demorado porque fue parte del plan que Dios tenía con él también. Y yo no sé si tú sabías, pero Dios sabía que si ellos se enfrentaban en una batalla, ellos iban a terminar retornando, porque ellos no estaban preparados como para enfrentar un ejército, no tenían armas, o sea, no tenían hombres de combate. Esos vinieron fue a trabajar en eso más adelante. ¿Ya? Así que si ellos enfrentaban un ejército, iban a perder. Así que a ellos les quedaba más fácil terminar huyendo y regresando a Egipto en vez de enfrentar un ejército. Y Dios los hizo vagar por el desierto durante 40 años. ¿Y por qué Dios a veces usa las demoras en nuestra vida? ¿Usted no ha pensado eso? Oye, ¿por qué Dios se demora? Que Dios está trabajando en mi vida. Por lo menos tú tienes que entender que Dios está trabajando 3 cosas. La primera, Dios usa las demoras para protegernos de dificultades. Segundo, Dios usa las demoras para prepararnos para esas dificultades. Y lo tercero es que Dios usa las demoras para ayudarnos a crecer en medio de esas dificultades que vamos a enfrentar. Y la Biblia dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante
Y dice también que lo puso a prueba para revelar que el carácter de ellos y averiguar si en verdad iban a obedecer los mandamientos de Dios. Así que la manera en como nosotros respondemos a las demoras en las que estamos es lo que prueba cuán maduros estamos nosotros. ¿Qué madurez tenemos nosotros? Uno de los frutos del Espíritu Santo es ¿qué? La paciencia. Y Dios quiere saber cuánto está tu madurez espiritual. ¿Cómo está tu paciencia? ¿Y cómo se desarrolla la paciencia? ¿Quién lo dice? Esperando. Así que, mis queridos hermanos, cuando se dice que un hongo se desarrolla en 6 horas, pero un roble necesita 60 o más de 60 años para desarrollarse. Y la pregunta que yo te puedo hacer es, ¿quieres ser un hongo o quieres ser un roble? ¿Ya? Porque a veces nosotros queremos todo instantáneamente de parte de Dios. ¿Ya? Y a veces no todo puede ser instantáneamente. Si tú llegaras a tener un hijo, o cuando tuviste tus hijos, cuando ellos tenían 4 años, tú no los mandabas a la tienda con un billete de 20. ¿Por qué? Porque no tenían la suficiente madurez para manipular esa cantidad de dinero. Y muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios y a veces Dios no responde o se demora en responder porque nosotros todavía no hemos llegado a la madurez para tener lo que nosotros realmente le estamos pidiendo. ¿Ya? Así que Santiago nos recomienda, nos dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. ¿Y no le faltará qué? Hay 4 cosas que es lo que te quiero enseñar hoy. Hay 4 actitudes que hacen que la demora se prolongue más. ¿Ves ahí que un incircunciso está llamando? Hay incircuncisos que llaman cuando no está predicando, cuando no están en culto, o no saben que no está en culto. No son cristianos, ¿no? Los cristianos saben que esto es obra de culto. Así que no tienen por qué llamar. Así que hay 4 cosas que no deberías hacer mientras esperas a Dios, mientras esperas que el sueño de Dios se cumpla sobre ti. Hay 4 cosas que no debes hacer. Y estas son actitudes de incredulidad. Y hoy yo te quiero presentar esas 4 actitudes de incredulidad. Y la primera actitud de incredulidad es el temor. Es el temor. Y Dios nos ha dicho, no temas. Esa es una de las expresiones que más se nombran en la palabra de Dios. No temas. Hasta se dice que hay 350 referencias en cuanto al temor en la palabra de Dios, en cuanto a que Dios te diga, no temas. ¿Y por qué 350? Una para cada día. En otras palabras, todos los días tienes que expresar eso. No caer en la actitud negativa del temor. ¿Y por qué? Porque el temor hace que la promesa se demore. El sueño se demora en cumplirse, el temor. Y Dios guió, mis queridos hermanos, el pueblo hasta la orilla del río Jordán. Dios llevó hasta allí. Yo no sé si ustedes conocen la historia de que Dios le dice a Moisés que mande 2 espías a la tierra que él iba a dar. Y los 2 espías fueron. Entraron a la tierra, la exploraron, miraron y regresaron con el informe. 10 de esos espías dieron reporte, y si usted lee el reporte era miedo a la gente. No, es que hay mucha gente, esas ciudades son muy grandes, muchos pueblos, tienen ejércitos numerosos, y hay gente que es más grande que nosotros somos como grillos delante de ellos.
solamente 2 eran los que decían, no, pero Dios nos prometió que nos iba a dar esa tierra. Enfrentemos, vayamos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá enfrentarse contra nosotros? ¿Ya? Así que ellos le tuvieron temor a la gente, a las personas que vivían ahí, y por eso sufrieron la demora. Y Dios dijo, usted no va a entrar. Ustedes, esas 10 tribus no van a entrar. Y Dios tuvo que esperar que esa generación de esas 10 tribus muriera para llevar a la nueva simiente y llevarla a la tierra prometida. 40 años. Mira, el temor a otras personas es uno de los más grandes obstáculos para nosotros vencer el temor. Mira lo que dice este proverbio. Temer a la gente es una trampa que peligrosa. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Así que tenemos que dejar de poner la mirada en la gente, en lo que dicen los demás, lo que opinan los demás. En lo que dicen, no puedes, no lo vas a lograr, por ahí no te metas por ahí que no te va a funcionar. Siempre que tú expones tu sueño, no falta el que negativamente diga algo. Y tú escuchas el reporte negativo de otro y tú te despachas y tú dices, no, yo como que no voy a ir por ahí. Y terminas temiendo a lo que la gente está diciendo. Y los israelitas tuvieron mucha fe para salir de Egipto, pero no tuvieron la fe suficiente para entrar. Oye, ellos vieron las plagas que cayeron sobre Egipto. Ellos estuvieron acorralados en el Mar Rojo y vieron cómo ese mar se dividió en 2. Ellos vieron a un Dios que cuando los otros ejércitos se enfrentaban a ellos, cómo Él los defendía y peleaba con ellos. Ellos vieron maná caer del cielo, vieron una columna de fuego que los acompañaba en la noche y una nube que los acompañaba en el día. Y tenían fe para salir de Egipto, pero no tenían fe para entrar a la promesa que Dios les había dado. Y su temor fue lo que hizo que el sueño se prolongara. Fue lo que hizo que quedaran atrapados en el desierto. Y el temor te deja estancado en el desierto. Eso es lo que hace el temor. Y el problema con el temor es que te mantiene allí, en el desierto donde no hay provisión, porque tienes miedo de ir a enfrentar la situación, de ir a encararla, de ir a hacer. Y el temor, mi querido hermano, prolonga la demora. De que Dios te está poniendo a esperar, tienes miedo, más demora va a ser. Y quizás muchos de tus sueños nunca se cumplieron. Y no fue por culpa de Dios, es por culpa tuya. Porque tuviste miedo de caminar tras ellos. Tuviste miedo a enfrentarlos con fe. De pronto fue eso. Y es lo más probable. Y tú muchas veces piensas que estás esperando a Dios, pero realmente Dios es el que está esperando por ti. Dios está esperando que te entregues, que te lances, que tomes la decisión por Él. Que te encamines en fe a lo que Él tiene destinado para ti. Mira, todo sueño que viene a tu vida, a tu corazón, toda visión, la Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer de acuerdo a su perfecta voluntad. Quiero mi casa, eso no nace de la ambición simplemente, Dios pone eso ahí. Ya la ambición surge cuando tú haces cosas incorrectas para conseguir la provisión para llegar a ese punto. Y cuando sientas temor de ir tras el sueño que Dios te ha dado, tú debes concentrarte en la presencia de Dios, en buscar su presencia, porque cuando Dios está contigo, nadie podrá estar en tu contra. Si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Tú no necesitas depender de la opinión de los demás, tú necesitas depender de lo que ya Dios ha dicho de ti. Y Dios te dice ya en Isaías 41, versículo 10, te dice, no tengas miedo, porque yo estoy ¿qué? No te desalientes, porque yo soy ¿qué? Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi
mano derecha victoriosa, dice el Señor. Así que Dios no te ha olvidado para nada, porque Él ha prometido que nunca te va a fallar. Eso es lo que Él promete. Él ha prometido que nunca te va a fallar y que nunca te va a abandonar. Y eso significa que Dios siempre estará contigo. Aún Él está aquí contigo ahora mismo. Tú sales de aquí, Él te va acompañando. Él está contigo. Nunca dudes de que Él está ausente. El temor es lo que hace pensar de que, oye, como que Dios no me acompaña, como que Dios no está conmigo. Y cuando Dios está cerca, mis queridos hermanos, no hay nada de qué temer. Así que no temas. Más bien enfócate en la presencia de Dios, porque Él está contigo todo el tiempo. Mira, quizás te encuentres actualmente en un tiempo de espera, tiempo de demora, que no ves que las puertas se abren, que las cosas no se están dando. De pronto estás en ese tiempo de demora y tú dices, pero si ya yo he esperado y ahora estoy esperando más. De pronto has estado orando por algo, pero todavía no ha sucedido. De pronto te estás preguntando, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿O será que lo que yo, o no es la voluntad de Dios lo que esta vía no es la voluntad de Dios y por eso las cosas no se están dando? Mira, Dios sabe por lo que tú estás pasando. Mira, nadie conoce más de tus preocupaciones que tú y Dios. Porque la gente en la calle te puede ver superficialmente, pero solamente tú sabes cuál es tu preocupación y Dios también está al tanto de tu preocupación. Porque mi hermano, a veces puede suceder. Está aguantando filo. Ve a todo el mundo feliz y comiendo. Y la gente no sabe que tú estás aguantando filo. Solamente tú y Dios. Y Él quiere forjar tu carácter en medio de la prueba, en medio de la demora. Él quiere forjar tu carácter. Y Él quiere que aprendas a confiar en Él. Y lo bueno de Dios es que Dios quiere ayudarnos. Vamos para el segundo. Tú tienes que entender que la respuesta a cada oración que tú has hecho llegará. Segundo, no te inquietes. Ese es otro problema que tuvo el pueblo de Israel. Esa actitud negativa, la inquietud. Mira, no es que sea malo, pero ustedes saben que yo hago consultarse y uno nota que hay gente que no tiene la paciencia para hacer consultarse. Hay gente que no le gusta estar quieta mientras mira. Yo me hago en el hospital porque me quedo quieto porque ahí me llega la bendición, quietico me llega la bendición. Pero hay gente que se ha atrevido a llegar ahí y no duran ni 3 minutos ahí parados. Son inquietos. ¿No entienden? No, pero es que estoy aquí inquieto. ¿Cómo que me voy? Y cuando tú eres inquieto, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, eso hizo que también se demorara la bendición. Fueron muy apresurados, se aceleraron. ¿Ya? Y yo estoy convencido, mis queridos hermanos, que cuando tú estás en la sala de espera de Dios, tú te encuentras con un cartel que dice: no te inquietes, comienza a confiar. Y se impacientaron. ¿Y qué empezaron a hacer? Comenzaron a hablar ¿contra quién? Contra Dios. Y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Ellos se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, estamos detestados de este horrible maná. Imagínate, están comiendo pan del cielo.
Y la inquietud fue uno de los pecados que mantuvo a los israelitas fuera de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque esa inquietud los llevó a andar en contra de Dios. Y sin importar lo que Dios hiciera con el pueblo, ellos igualmente cuando se preocupaban terminaban quejándose y se quejaban todo el tiempo, al punto que Dios terminó diciendo: oiga, esto es un pueblo de dura servicio, complicado. Ellos se quejaron del viaje porque se demoraban mucho, se quejaron del liderazgo, se quejaron porque no había agua, entonces Dios les dio agua, se quejaron porque no había comida, Dios les dio comida, y cuando Dios les dio comida, se quejaron de la comida que Dios les estaba dando. Y nosotros no podemos como juzgar a los israelitas apresuradamente, ¿no? Porque nosotros somos iguales. Nosotros también nos quejamos. Nosotros también hablamos contra Dios. ¿Ya? Pero sin embargo, la preocupación es una pérdida de tiempo. La preocupación no te lleva a nada. Es inquietarse, pero sin arreglar nada. Eso es lo que hace la preocupación. Oye, si el asunto tiene solución, vaya, resuélvalo, ¿por qué se preocupa? Y si no tiene solución, ¿de qué se preocupa? No se puede resolver. No se puede hacer nada. La preocupación es innecesaria. Aún se compara la preocupación con una mecedora. Te sientas en la mecedora y para que la mecedora se mesa tú tienes que usar tu energía, ¿sí o no? Porque eso no se mueve solo. Tienes que moverlo para sentir el relax, pero está gastando energía. Pero la mecedora no se mueve, está ahí estancada, está en un mismo punto, en un mismo sitio. Así es la preocupación. Estás ahí balanceando. ¿Será que voy o no voy? ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Será que voy hoy o voy mañana? Y estás ahí. ¿Pero qué? No estás yendo a ningún lado. No estás haciendo nada. Eso es lo que hace la preocupación. ¿Ya? Y Dios nos dice que nos quedemos quietos en su presencia. Dios dice: quédate quieto en la presencia del Señor. Y espera que con paciencia que Él que actúe. ¿Y qué te dice? No te inquietes. Y más adelante dice: no te preocupes. ¿Y por qué? Porque eso qué? Eso es lo único que va a traer daño. Y Dios no quiere que te preocupes, no quiere que te inquietes, quiere que mantengas la calma. Él te dio ese sueño. Él está al frente de eso. No te afanes por la vida, no te preocupes. ¿Ya? La preocupación, queridos hermanos, es una respuesta al temor. Pero cuando tú descansas en el Señor, el descanso en el Señor es un acto de fe. Dejar que Dios obre es un acto de fe. Dejar que Dios haga las cosas es un acto de fe. Y si tú ves todos los escenarios donde el pueblo de Israel vio el poder de Dios, antes de que ese poder se manifestara, ellos terminaron inquietándose mucho. Y terminaron cometiendo unos errores. Y Dios, para manifestar su gloria, para callarle la boca, tuvo que manifestar su poder por amor a sí mismo, por amor a su nombre. Y puede resultar frustrante cuando nosotros estamos apurados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos apurados, Dios no está. ¿Qué cosa con ese Dios al que servimos, ¿sí? ¿Ah? Él quiere las cosas ya y Él está tranquilo, mío, suave. Él no tiene prisa. ¿Ya?
Y Dios no necesita nuestra ayuda para que se aceleren las cosas. Si tú lees la historia de muchos de los hombres de Dios, aquellos que se atrevieron a ayudar a Dios, terminaron embarrando la masa. Cuando trataron de apresurar las cosas, terminaron embarrando la masa. Parte de la guerra que hay en Oriente es esa. ¿Por qué? Porque hubo una decisión apresurada. Por una decisión apresurada. Dios le dijo a Abraham, mira, te voy a dar un hijo. Como demoraba Dios, Sara se le ocurrió, bueno, de pronto el hijo de esta promesa, de pronto es que tú te acuestes con mi criada y el hijo que nazca, ese va a ser de la promesa. Y nació Ismael. Y Dios dijo, ese no es. Yo te dije que te iba a dar un hijo, ese no es. Y ahora está Isaac, que es el hijo de la promesa, y está Ismael, allá en conflicto en Israel. Esa guerra que hay en él, las dos descendencias, Irán contra Jerusalén, esa es la batalla, por una decisión breve. Fueran quedado quietos, no se fueran inquietados, no se fueran apresurados, y todo estaría tranquilo. Y hay que saber esperar en Dios, porque Él siempre llega a tiempo, y Él quiere que tú confíes en los tiempos de Él. Mira lo que dice Eclesiastés, que Dios lo hizo todo hermoso, ¿para qué? Para el momento que hay un momento apropiado para las cosas que Dios ha planeado. Solamente hay que esperar, hay que ser paciente. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos. Así que en vez de preocuparte, empieza a pensar en cosas buenas, en cosas correctas. Mira lo que dice el apóstol. Piensen en cosas excelentes de acá. Dice, piensen en cosas excelentes y dignas de qué? De alabanza. No dejen de poner en práctica, dice el apóstol Pablo, todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará ¿qué? ¿Y por qué el Dios de paz? Porque cuando tú empiezas a pensar en las cosas correctas, en las cosas que son dignas de alabanza y todo lo que tiene que ver con Dios, hey, hay paz en tu corazón, porque el Dios de paz está ahí. Y el cual dará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él. Así que cuando dediques tiempo, dedícalo a pensar en las cosas correctas, en las promesas que Dios te ha dado, en los hechos que Él ha hecho. Y de eso se trata el tercer punto. La tercera actitud que el pueblo de Israel tomó para que se demorara la promesa de Dios a la tierra prometida fue que ellos desfallecieron, ellos desmayaron. Y el Señor nos dice, no desmayes. Y cuando experimentas demora, oiga, es normal que te desanimes y desfallezcas. Y la idea es que no te des por vencido, no renuncies al sueño. Si tan solo hubiéramos muerto en donde, en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. Entonces conspiraron entre ellos y dijeron, escojamos a un nuevo líder para que nos devuelva a Egipto. Nosotros muchas veces nos desanimamos tanto que empezamos a jugar ese juego de si tan solo nos regresemos. ¿Sí o no? A veces decimos, mira, si tan solo me hubiese quedado donde estaba, esto no me estaría pasando con esta situación. O a veces decimos, hey, yo como que debería regresar. ¿Sabes cuánta gente que llega a los pies de Cristo, empieza el cristianismo, no anhela regresarse al mundo porque, entre comillas, pensaron de que en el mundo les iba mejor que en el cristianismo? Mira, mi papá es uno de los que normalmente reza esa expresión de que mucha gente piensa que cuando llega a los pies de Cristo sus problemas van a ser solucionados. Mi papá a veces dice que es cuando empiezan. Porque tú
Ah, no, se nos fue. ¿Tú crees que se va a encerrar a llorar? Él sabe que está perdiendo terreno. Y él hará lo imposible para hacerlo. Y cuando tú empiezas a hacer cosas correctas para Dios, hermano, posiblemente venga algo en contra tuya. Y si tú piensas que, mira, es peligroso pensar que cuando todo está bien, oiga, como que Dios me está apoyando. No, cuando todo está bien, piénsalo, mi hermano, que el cabrón que me ha tirado, me ha dado. Es una batalla. Sé que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra la gente, contra el demonio, contra el diablo mismo. Una batalla. Si el diablo no te está haciendo nada, hay una frase que puse, a veces el diablo te aleja de los problemas para que tu enfoque no esté en Dios también. ¿Ya? Así que el problema, mis queridos hermanos, con el pensar de que hoy yo como que mejor me voy para el mundo, como que allá me está yendo mejor, que allá hay gente que dice, ay, pero es que los tiempos allá eran como mejores, como que donde estaba mejor. No es como nosotros creemos. Allá también había problemas y dificultades. El pueblo de Israel se comportó de esa manera. Ellos creían que en Egipto estaba mejor que con Dios. Hey, nos fuimos ido para Egipto. ¿Por qué nos trajeron a morirnos acá? Allá en Egipto teníamos tumba, allá por lo menos comíamos pescado. Aquí nos toca comer este maná. Allá estábamos mejor. Y si tú te pones a pensar, mejor. 400 años de esclavitud, de opresión. Si ellos mismos fueron los que clamaron para que Dios los sacara de esa situación. Y ellos estaban pensando que estaban mejor allá que. Y eso es un engaño del diablo. A veces el diablo te hace creer que mirar atrás es mejor alternativa que mirar a donde Dios te quiere llevar. Y en vez de desmayar o renunciar, persiste y ora. Mira lo que nos dice el apóstol, nos aconseja el apóstol en Gálatas. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, ¿qué? Cosecharemos, ¿qué? Muchas bendiciones. Persiste. No te inquietes, no desesperes, no desmayes. Persiste. Mira, nosotros no tenemos más porque tenemos miedo, somos inquietos, nos desesperamos, desmayamos, nos apartamos. Y cuando tú siembras, eso nunca ha ocurrido, que tú dijiste, que tú sembraste hoy, te echaste la pepa de mango y al día siguiente contrataste el palo de mango. Eso ha pasado. En un lado. ¿Y qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? Que entre la siembra y la cosecha siempre hay que esperar. Hay que esperar el fruto. Y tú plantas durante una temporada, pero vas a cosechar en otra enseguida. Mira, a veces hasta lo que posiblemente has cosechado actualmente, de pronto fue lo que sembraste hace 10 años. Y eso pasa. Diste una ofrenda hace 10 años y la palabra dice que Dios tiene memoria de qué? De nuestra ofrenda. Así que tú pasas ciertas situaciones y Dios dice, no, yo me lo imagino así, miremos el registro, ¿qué? Ha sido de negocio en el pasado. ¿Hay algún canje de interés para uno bendecirnos en esta situación de crisis que está pasando? Y al salón Ángel hablando, sí, aquí hay un interés de tanto por ciento, podemos enviarle algo. Pasamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene memoria de tu ofrenda. No, tú no has ofrendado y te andas quejando porque Dios no te bendice porque tú no has soltado nada, tú eres cartera de hierro. Sí. Así que cuando tú plantas, tú recibes lo que has cultivado. De lo que tú cultivaste, tú recibirás la cosecha. Pero no será en el tiempo que tú quieres, sino cuando estés lista para hacer cosechar.
pero Dios quiere ver en ese tiempo de espera qué tan comprometido estás. Así que en vez de entrar en pánico, ora. Ora al Señor. No te desesperes. Ora diciendo, Señor, ayúdame a aferrarme a tus promesas y a no darme por vencido. Ayúdame a no tener temor, a no inquietarme y a no desmayar. Eso es lo que debes orar. Y en cuarto y último lugar, no olvides. A ver, no se cambió. En cuarto lugar, no olvides. Nunca olvides. Miren, cuanto mayor es la demora, menor es nuestra memoria. Y cuando hay una demora, nosotros tendemos a olvidarnos de nuestro Dios. Cuando se demoran las cosas. Tendemos a terminar tan olvidados de Él que podemos terminar desviándonos de sus caminos. Y nos olvidamos, cuando se demora Dios mucho, nos olvidamos de sus bondades pasadas. Y lo tratamos como si nunca nos hubiera bendecido. Eso pasa. ¿Ya? Nos olvidamos de que Dios siempre ha estado con nosotros. ¿Y qué decimos en nuestra situación actual? A Dios como que no está conmigo. Oye, anteriormente que necesitaba contigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos focalizamos en todos nuestros problemas y al hacerlo, desfocalizamos todas las bendiciones que Dios ha hecho en el pasado. Y si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Y ese fue el cuarto error del pueblo de Israel que cometió en el desierto. Cuando ellos cayeron en esos problemas y en esa demora, oiga, ellos se olvidaron de todas las bondades de Dios. De todo lo bueno que Dios había hecho. Oye, pero si ellos experimentaron el milagro, la gloria misma de Dios. Y ellos se olvidaron como que de todo eso. Que caprichoso ese pueblo, ¿no? Mira lo que dice la palabra de Samuel. Mira lo que dice. Veamos. Dice: nuestros antepasados en Egipto nos quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Imagínense, ellos vieron las 10 plagas, van a morirse. Y ellos como que no se conmovieron. ¿Por qué? Porque pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. Aún así, Él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Imagínense. Oye, el mismo Dios que nos sacó de Egipto no nos va a sacar de estos apuros actuales. Eso es lo que pasa con la demora. Tú te enfocas en tu problema, tú te olvidas de que Dios te ha librado en el ayer. ¿Y cuántas veces Dios no te libró en el ayer? Para que vengas hoy a cuestionarlo. Absurdo lo que estás pensando. Eso pasa. Estás pasando un problema hoy y lo vas a cuestionar, pero has visto su mano en el ayer. Que no te ha dejado, no te ha abandonado, no te dejó tirado. Oraste y te concedió. O sea, y el pasaje lo está diciendo ahí, que ellos se olvidaron de los muchos actos de bondad. Bondades que Dios había derramado sobre ellos. Dios los había bendecido. Y es increíble cómo tuvieron poca memoria. Y eso, vuelvo y digo, o sea, señalamos a ellos por eso, pero si nosotros somos iguales. Nosotros cuando pasamos por una situación nos olvidamos de todas las cosas buenas de lo que Dios nos ha librado. Nos olvidamos de todo eso. Mira, Dios aseguró la libertad de ellos impresionantemente. Y ellos se olvidaron de todo eso. Y días después, días.
puedo resumir esto. Salieron con mano fuerte de allá de Egipto. Salieron hasta coronados. Porque los egipcios hasta les dieron oro, les dieron plata a ellos para que se fueran. Ellos iban donde los egipcios, lo que les pedían a los egipcios se lo daban. Y ellos salieron con manos llenas de ahí. Con el oro que nunca tuvieron, salieron de ahí. Llegaron al Mar Rojo, vieron al ejército de Faraón y se les olvidó todo eso que Dios había hecho en Egipto por ellos. Y se quejaron. Y se quejaron. Ay, ¿acaso no teníamos tumba ya para que nos haya traído Dios aquí a morirnos? Oye, pero si el poder de Dios allá no lo vas a ver aquí. Y Dios abrió ese mar. Pasaron el seco al otro lado. Vieron cómo Dios peleó con Faraón, cómo le desarmó hasta los carros. Las ruedas se salían, los tornillos, todo eso se salían de ahí. Dios peleando por ellos. Vio cómo ese mar se cerró sobre ellos. Ellos lo vieron. Al día siguiente marcharon y llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Porque hay un estanque de aguas amargas. Y cuando vieron que las aguas estaban amargas, ¿qué hicieron? Se quejaron. Ay, aquí tenemos sed, aquí este estanque de aguas amargas, nos vamos a morir. Nos trajeron a morirnos de sed aquí. Oye, pero viste las plagas, viste el mar abrir. Si tú piensas que Dios te trajo al desierto fue para matarte de sed. Se les olvidaba. El problema que aparecía se les olvidaba lo que pasó anterior. Y Dios, ¿qué hizo? Les expulsó el agua. Y tomaron agua. Y después de eso llegaron a un lugar mucho mejor, que se llamaba Elim, donde habían como 50 y pico de palmeras y no sé cuántas fuentes de agua. Después les dio hambre. Dios les mandó maná. Se quejaron del maná. Ya no queremos maná, queremos pollo. Y Dios les mandó aves. ¿Sí o no? Dios lo complació. Pero ante cada situación compleja de esa, ellos se les olvidó lo que Dios había hecho anteriormente. Ellos se les olvidó toda esa bondad. Cada situación que enfrentaban les hacía olvidarse de la bondad. Y eso es lo que pasa, mis queridos hermanos. Cuando llega la demora o se presentan conflictos o situaciones difíciles, tendemos a olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira, cuando actúas, yo te puedo hacer una pregunta. Dios ha hecho cosas buenas en el pasado contigo. Sí. Sería bueno que hicieras una lista. Que lo mandaras a embarcar y lo pegaras ahí para cuando lleguen las quejas. Tú dices, no, pero Dios ha hecho todo esto. Me libró de la muerte, me libró de la cárcel, me libró del hambre, me libró de esto. Me dio trabajo cuando no lo necesitaba. Sería bueno. ¿Ya? Pero cuando actúas como si Dios no fuera a rescatarte de un nuevo problema, estás olvidando todas las otras veces que Él te ha rescatado. ¿Y qué decía el salmista? Se decía a sí mismo: alma mía, no te olvides de Él, beneficios, todos sus beneficios. ¿Sabes lo que dice esta vez? Dice que todo lo que soy alaba al Señor y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Mira, yo te garantizo que si tienes presente lo que Dios ha hecho en el pasado, verás la gloria de Dios. Porque tú sabes que te libró anteriormente, lo puede hacer hoy. A veces fue una adversidad que te enfrentando. Para concluir, ustedes me han escuchado decir que cuando tú vas al hospital y pones un turno, mira, oíste el turno, dice 150, ves el tablero, dice que van por el 5, y tú dices, pero me va a tocar. O sea, no, mira, dice, en cualquier momento me llama, pero me
va a tocar, así sea 1 hora, 2 horas después, 3 horas, así sea, pero me van a llamar. Tú sabes eso. Pero en la sala de espera de Dios, no sabes que no te va a tocar todo. ¿Ya? Tú no sabes. Y en la sala de espera de Dios uno no se impacienta, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Mira, hay gente que ora y le dice a Dios en Facebook, yo no sé si Dios tiene Facebook, pero y ve todos esos mensajes que le mandan por Facebook, no sé si él tiene Facebook, pero la gente ora en Facebook, no sé si Dios escucha las oraciones en Facebook, porque si fuera así, a mí me estaría ahorrando trabajo. Pero mucha gente, aún en Facebook, yo veo que mucha gente dice, Señor, toma control. Pero nunca perdió el control de nada. El día que Dios pierde el control de algo, deja de ser Dios. ¿Ya? Y si tú estás en la sala de espera de Dios, tú debes entender de que Dios está en control de la situación. Solamente tienes que confiar y esperar. Mira, no es que Dios se demora, no. Mira lo que dice. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Como es paciente por amor a ustedes, algunos piensan al contrario, no quieren que nadie sea destruido, pero Él quiere que cosas repiten. Mira, Dios no es que sea lento, es que Dios sabe cuál es el momento preciso donde Él va a ser glorificado. Porque todo lo que hace es para gloria de sí mismo, para Él ser glorificado. Cuando llegaron al paralítico, había un paralítico que llevaba más de 1 década. Desde nacimiento, desde su nacimiento era paralítico. Y Jesús le hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Él o su papá? Los discípulos deducieron que habían sido su papá porque él nació así, paralítico. ¿Y Jesús qué dijo? Uno de los dos. Esto es para que mi Padre se glorifique. Y agarró al paralítico y le dijo, levántate y anda, toma tu lecho y vete. Porque Dios quiere glorificarse. Dios no ha perdido el control. Y ciertamente Dios es tan poderoso que puede hacer las cosas inmediatamente. Tú oras y Él va a seguir. Y Él lo ha hecho. Aún. Ayer en el ayuno nos recordábamos de eso. Virgilio me recordó una anécdota mía. Antes de yo haber orado, ya había dado respuesta a una petición que yo me iba a hacer el día siguiente de ver. Y yo no estaba enterado, pero él sí. Dije, Señor, yo una noche allá en Filadelfia le oré. Un viernes le oré y le dije, Señor, si digo que quiero tu presencia, estoy mintiendo, yo quiero pantalones. Pantalones de tela, lo que digo a Dios. La falla mía es que no le dije cuánto. Yo le dije, Señor, quiero pantalones. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, apareció la hermana Carmelina Moreno con 2 pantalones de tela. Uno negro y uno café. Y me los dejó. Y yo los había pedido en la noche, antes de dormir. Usted se pone a pensar, Cali está cerrada. A las 10 de la noche, Cali está cerrada. Ella no salió después de que yo voy a comprarlo. Ella lo compró el jueves. Yo lo vi el viernes y ella lo compró el jueves. Yo estaba orando el viernes por los pantalones. O sea que yo había respondido antes de que yo empezara a orar por ellos. A veces Dios sorprende así. Y hay una promesa que lo dice. Que antes de que tú clames, yo habré respondido. Imagínate el magnífico Dios que nosotros tenemos. Así que no te desesperes, Dios está en control de la situación. Dios está al tanto de lo que está pasando. Pero tú tienes que entender de que Dios nunca está apurado.
sorpresa. Y las demoras que lleguen a tu vida nunca van a frustrar el propósito de Dios, sino que al contrario van a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque las demoras en Dios te hacen una mejor persona, te ayudan a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que te pregunte, ¿qué has estado esperando? Piensa, ¿qué has estado esperando que Dios haga? ¿Qué has estado esperando que Dios solucione? ¿O qué problema quieres que Dios resuelva? ¿Qué has estado esperando? ¿Qué camino has estado esperando que Dios haga? A veces hay personas que están esperando que Dios traiga a la persona adecuada a sus vidas. Hay que esperar, hay que afanarse. Quizás has estado esperando que Dios convierta una crisis en victoria. Y yo lo que te puedo decir es que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha olvidado. Dios sabe. Así que tú debes entender que entre el no y el todavía no hay mucha diferencia. Porque el todavía no es Dios diciéndote, Dios no ha dicho no. Y tú tienes que entender que una demora no es una negación, no es una respuesta negativa de Dios. O sea, cuando las cosas se demoran, no es que Dios dijo que no, no, hay que esperar. Yo espero. Una demora no es una negación. Una demora nunca va a destruir el propósito que Dios tiene para ti. Y termino con el texto con el que iniciamos. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas, ¿qué va a suceder? Va a suceder. ¿Y qué? Y no va a tardar. Pero ¿qué requiere Dios ahí de ti? Que tengas paciencia. Que Dios cumplirá su propósito en tu vida si no temes, si no te inquietas, si no te das por vencido. Dios va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Se me fue el tiempo. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por motivarnos a esperar en ti. Como dice aquella canción de Daniel Romero, a veces es difícil esperar en ti, nuestra mente dice que no, pero nuestro corazón está confiado en ti, Señor. La mente se preocupe, se estrese, Dios. Nuestro corazón está confiado en que tú obras. Señor, no permita, Señor, que el temor gobierne nuestra vida. No permita, Señor, que nos desalentemos, nos desanimemos. No permita que desmayemos. No permita, Señor, que el enemigo tome ventaja, Señor, de la situación que podamos estar pasando, Señor. Y enséñanos a verte a ti, Señor. A esperar en ti, a mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creemos, Señor, en que tú puedes hacer mucho más de lo que nosotros pensamos, incluso imaginamos. Pacientemente, dijo el salmista, esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí. Sabemos, Señor, que tú, Señor, escuchas nuestras oraciones. Sabemos que tú estás al tanto de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades. Tú tienes el control de todo, Señor. Y creemos que veremos tu gloria, Señor, en lo que te hemos pedido, en lo que tú nos has prometido. Veremos tu gloria, Señor. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. Tenemos la plena confianza en que tú, Señor, cumplirás el sueño tuyo en nuestra vida
que tú cumplirás nuestros deseos, nuestros anhelos más profundos. Que tú has dicho que si nos deleitamos en ti, tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Que si encomendamos a ti nuestro camino, tú harás. Así que confiamos, Señor, en ti, Dios, que tú lo harás y veremos tu gloria. Podemos decir también, como lo dijo el salmista, no moriré hasta contar las maravillas del Señor. Padre, así que permítenos, Señor, glorificarte, Señor, en el momento oportuno donde tú cumplirás tu promesa para con nosotros. Queremos estar allí para darte la gloria, glorificarte y alabarte. Y mientras esperamos pacientemente, Señor, te alabaremos, Señor, con todo nuestro corazón y nos rendiremos a ti cada día de nuestra vida. La gloria es tuya, Señor. La honra te pertenece. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.